Yo digo que las cosas se deben de observar y, y poder evitar problemas. Si al hombre se le dijo, no comas del fruto de este árbol, es como cuando hoy nos dicen de niño, no pongas el dedo en el enchufe. En el Génesis muestra cómo Dios le dijo, una vez creado el hombre, en el huerto del Edén, del fruto de este árbol no podés comer. Pero el hombre lo hizo, tentado por la serpiente, que decía, bueno, Dios no quiere que sepas el bien y el mal, que seas igual a Él. Y así el hombre me refiero como género, primero la mujer, lo primero que hizo es aceptar el desafío tentador de comer de ese fruto. Como hoy, decía cruzar una luz roja en el tránsito, se da cuenta cuando uno encuentra dinero y tiene los datos de la persona, que seguramente lo puede estar muy necesitando, tantas otras cosas que uno pasa por alto. El orden en la casa es como el orden en un cuartel. Cuando me tocó hacer el servicio militar obligatorio, la conscripción, allí el orden reinaba. Pero observe un detalle. Cuando había un jefe de cuadra en la semana, la cuadra es donde dormíamos, donde estaban las camas cuchetas de 2 y de 3 y de 4, habíamos cientos de soldados allí, el orden de la higiene era una prioridad, el orden en la vestimenta era una prioridad, el orden donde se guardaba la ropa era una prioridad, el orden de cómo el mantenimiento del arma, que no era portada para desfile, para uso personal en cuanto a la seguridad, nos tocaba las guardias de 24 horas. Todo eso incurría en un orden, en un cuidado, en una disciplina. Y si nosotros no hacíamos eso, algo estaba mal. Nos tocó hacer una persecución nocturna, cuando el servicio militar en nuestro país, Argentina, era obligatorio. En el sur, a pocos kilómetros de la cordillera, menos de 70 kilómetros, y nos tocaba hacer, en ese momento donde todavía peligraba la subversión, o sea, los grupos insurgentes, en un gobierno de dictadura, no se sabía cuál era más insurgente, si el gobierno de dictadura cívico-militar o aquellos que estaban en contra de ese sistema, armados. Y ante esas amenazas uno era muy joven, 18 años, y tenía cierto miedo, inculcado inclusive por los propios militares de esa época. Pero nos toca hacer una incursión y donde se empezó a caminar y a observar dónde estaba esa sombra movible que a veces se detectaba cuando pasaba al pequeño reflejo de la luz, y uno seguía esa sombra. Nos tocó encontrarnos con nadie, porque no estábamos preparados para eso, no fuimos bien instruidos para eso. Y cuando cruzábamos las aguas, al salir quedábamos escarchados, o sea, no teníamos un equipo suficiente. El único orden que existía en el cuartel de Junín de los Andes en mi época era cuando venía un alto rango militar y sucedía que había inspección, entonces todos teníamos ropa nueva, todos tenían la mejor vestimenta, el mejor calzado, el mejor orden, la mejor limpieza, pero luego todo eso se iba del lugar y ya estábamos con borseguíes viejos, con ropas gastadas, porque en vez de reponer la mercadería, han de saber dónde iba eso. Igual que en los comedores, se comía bien cuando había una inspección, pero no era así cuando eso no pasaba. Cuando no había un alto rango militar, eso se refería a fiestas muy importantes, patrias, donde había un desfile,
Entonces las inspecciones se hacían casi automáticamente cuando esta gente venía. Entonces no había un teniente coronel, sino que era visita, había un mayor como jefe del cuartel. Pero un teniente coronel ya tenía que ver con otro rango superior, y ahí las cosas tomaban otra dimensión. Ahí había orden. O sea que cuando la situación aprieta, somos exigidos al orden.